Hola protones, durante estas últimas semanas hemos hablado en el canal acerca del accidente nuclear de Chernóbil. En primer lugar vimos un vídeo contextualizando la historia y la tecnología de la central, y analizando detalladamente cómo sucedió el accidente. En segundo lugar vimos en otro vídeo 15 de los mitos más comunes sobre el accidente. La entrevista a Josep Rey en el primer vídeo tuvo errores de audio por dificultades técnicas durante la grabación. Y en el segundo hicimos todo lo humanamente posible para conseguir arreglar la pista de audio y que se escuchase correctamente por ambos canales con mejor volumen y un poquito más de cuerpo. Así que para que puedan comprender con mayor facilidad el interesante contenido que Josep nos trajo en el primero de los trabajos, aquí subo un extracto de su entrevista con el audio mejorado. Una vez visto todo esto, vamos a conectar ya con Josep Rey para que nos hable más en profundidad de la central, del reactor y de las condiciones en las que se dio todo el accidente. Hola Josep, muchas gracias antes que nada por todo el asesoramiento para el contenido del vídeo y por dedicarnos el tiempo también para estar por aquí. Cuéntanos un poquillo pues, cómo fue el proceso de fabricación de la central en sí misma y las particularidades sobre el reactor. Bien, pues para empezar, el complejo de Chernóbil se empezó a construir en 1972, aunque 2 años antes se empezó a construir la ciudad de Pripyat, a 3 kilómetros, para albergar a los trabajadores que estarían viviendo ahí al lado de la central, tanto durante el proceso de construcción como su puesta en marcha. En sí, la estación eléctrica pues, se empezó a construir de bloques de 2 en 2. En 1971, antes de empezar a construir el primer reactor, se encontró una deficiencia de diseño en el sistema de seguridad más principal que tiene una central nuclear, que es el sistema de refrigeración de emergencia del núcleo. Pues esta deficiencia, bajo una rotura de una tubería equivalente de 300 milímetros de diámetro, este sistema es deficiente en un 39%. ¿Qué significa esto? Pues que en caso de que eso ocurriera, el reactor no se refrigeraría aunque tú tengas el sistema en marcha. No se corrigió, se construyeron las unidades igualmente, se construyeron los reactores 3 y 4 igualmente y no se había detectado previamente y para adelante, ¿no? Para adelante. Los 4 reactores que se construyeron, los mismos con la misma deficiencia de diseño. Y esto es que es un cachondeo. Las unidades 3 y 4 se pusieron en marcha en el 81 y en el 83. Esto significa que 10 años antes se vio el fallo de diseño y aún así tampoco se corrigió. Las unidades 5 y 6, en el 86, que estaban en construcción, tampoco tenían previsto solucionar este fallo. O sea, cultura de seguridad nula. Entiendo también que no se resolvió este fallo por las cuestiones que veíamos en la Unión Soviética de ahorrar costes y para adelante muy rapidito. Sí. Ellos querían tener un reactor lo más barato de construir posible, que se pudiera construir en masa y si además te puede producir armas nucleares, mejor, aunque eso significa reducir la seguridad. Es una política que, bueno, pues hay que ponerse en el contexto de que salían de la Guerra Fría, habían tensiones, etc. Y bueno, luego en el 79, ya con los bloques 1 y 2 arrancados, se vieron deficiencias y desviaciones en la construcción de estos 2 bloques. Es decir, planos que en el plano decía una cosa y la realidad era otra, cosas de este estilo, o sea, no tiene mucho sentido. Y en el 84 se repitió lo mismo con las unidades 3 y 4. Todos estos reactores ya, todos en marcha, o sea, los informes se hicieron incluso después de que los reactores arrancaran. En Chernobyl se estaban reuniendo las condiciones necesarias para que hubiera un accidente de tal magnitud cuyas consecuencias se acabarían pagando durante décadas y de hecho es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, y esto lo dijo textualmente un ingeniero un mes antes del accidente. O sea, a ese le dan... Es un visionario, ¿no? Entiendo que, aun habiendo hecho esas afirmaciones, no se tomaron medidas tampoco para tratar de mejorar esas condiciones. No. Y todo esto que hemos visto es con respecto a la central en sí, pero también entiendo que hablando particularmente del reactor hay... Bueno, pues... un poco exótico también, ¿no? Pues por el reactor no sé ni por dónde empezar, porque hay bastante tela. A ver, primero de todo, el reactor, como había comentado antes, pues es de origen militar. Lo que hicieron los soviéticos fue, vale, tenemos un problema. Tenemos una industria que no es capaz de producir suficientes componentes grandes como vasijas, generadores de vapor, presionadores, etcétera, como para poner energía nuclear a escala.
¿Y qué hacen ellos? Bueno, pues cogen un reactor más simple, que además era militar, ya tenían el diseño más o menos hecho, y como funcionaba con tubos de presión, pues es mucho más fácil producir miles de tubos de presión que no un montón de vasijas que hacen como, bueno, son enormes, ¿no? Son ollas a presiones gigantes. Y además, como era un reactor capaz de producir armas nucleares, pues ya te iba perfecto. No solo producías electricidad, sino que en caso de necesidad, pues podías producir un arma nuclear. O sea, producir plutonio para el arma. Evidentemente no te sale el arma tal cual. Si no, Te salen kilovatios por un lado, por el otro, pum, le das al botón y ya está. Explota. ya te sale todo montado. Y bien, respecto ya más concreto al reactor, bueno, pues la primera unidad a escala y comercial, pues al cabo de un mes ya dio problemas. En un mes de funcionamiento, vale. Sí, se preveían problemas en la gestión de potencia, pero estos problemas previstos al final fueron mucho más graves de lo que en el papel era. Y bueno, pues al cabo de poco tiempo, ese mismo reactor, el primero, sufrió un accidente, de hecho. Tuvo una fusión parcial del núcleo y hubo liberación de reactividad al exterior. No se informó a la población en esa época, es el secretismo del que estaba hablando. Luego también vieron que a potencias bajas y medias, bueno, en cinética de reactores hay un coeficiente que, bueno, hay varios, pero uno de los más importantes que aplica este reactor es el coeficiente de vacío o el coeficiente de huecos. Y es que si es positivo, que es el caso, significa que un aumento de temperatura en el reactor que va a provocar más ebullición, porque es un reactor donde el agua hierve en su interior, va a provocar un aumento de potencia. Este aumento de potencia hace que hierva aún más agua, por lo tanto, se retroalimenta constantemente y al final, pues, quien haya estudiado los sistemas, esto significa que esto peta. Cuando el tiempo tiende a infinito, peta, entre comillas, pero al final, basándonos en la realidad, pues el reactor se te funde. No hay más. Aumenta tanto la temperatura que se te funde. Pero es que no solo es inestable a baja potencia, sino que parado también cuesta mantenerlo parado. O sea, como... Bueno, básicamente cuesta mantenerlo parado porque, a diferencia de nuestros reactores que usan ácido bórico y barras de control, este reactor tan solo usa barras de control y usa las barras de control mínimas para mantener el reactor parado. Y cuando tienes el reactor parado, normalmente también lo tienes frío, es decir, con una temperatura menor a 100 grados. Es lo que se llama una parada fría. Con la temperatura del refrigerante más baja, esto hace que los neutrones, si hay alguno por ahí pululando suelto, hace que se modere más. Si se modera más, se ralentiza y puede continuar una fisión. Esto significa que, aun teniendo el reactor parado con las barras insertadas, si lo tienes frío, puede arrancar por sí solo. Esto aquí en España es impensable. O sea, ni de coño. Hay un margen de sobra, cuando está parado y eso no lo vas a arrancar por mucho que le metas una fuente de neutrones. No va a arrancar. Después, en las fases de diseño del propio reactor, cuando se encontraba una deficiencia de diseño, que estaba un poco relacionado con lo que había dicho antes, si el arreglo suponía que el reactor ya no se podía usar para producir un arma nuclear, no se veía como una deficiencia de diseño, sino que se veía como una característica del diseño. Es decir, tenemos un problema, pero cómo solucionarlo nos impide usar el reactor para otros propósitos, no es un problema. Es una característica, hay que aceptarla y punto. Luego, el apagado del reactor era brutalmente lento, 18 segundos y hasta el cabo de 10 segundos las barras de control no empezaban a actuar. Actuar me refiero a parar el reactor, aunque segundos antes hayan empezado a moverse. Aquí en España, aparte de que es impensable, nuestros reactores se paran en 2,7 segundos, en el caso de los reactores de agua presurizada, como Vandellós, Ascó, Almara, Citrillo, y en 1,5 segundos en el caso de Cofrentes, en Valencia. O sea, velocidad de respuesta mucho más rápida en caso de que algo vaya mal. Luego, durante el apagado del reactor, paradójicamente, bajo ciertas condiciones, te podía reventar el reactor. Tal cual, o sea... A ver, es un poquito más en detalle. Eso tiene mucha tela. Resulta que las barras de control suelen estar hechas de boro, en el caso de los RBMK instalados en Chernobyl. Pero las puntas de las barras están hechas de grafito, que es un material moderador de neutrones. Esto significa que cuando la barra está en su posición más alta, o sea, totalmente extraída,
Durante los primeros momentos de inserción, lo que está en el reactor es el grafito. Por lo tanto, cuando se desplaza hacia la parte de abajo, ese grafito está sustituyendo agua. El agua modera, pero también absorbe neutrones. Es decir, cuando los modera, los ralentiza, por lo tanto, continúa la reacción. Pero también los absorbe. Es decir, que esos neutrones pues como que se pierden y, por tanto, mantienes la relación moderación-absorción y mantienes la potencia. Pero si lo sustituyes con grafito, lo que estás haciendo es quitar el efecto absorbedor de neutrones, pero sigues moderando. Y esto provoca un aumento de potencia, ya que en esa zona del reactor te está aumentando el flujo neutrónico. Bueno, la cosa es que bajo ciertas condiciones, al pulsar el botón de apagado de emergencia, pues desplazas el agua. Sí, y durante unos momentos se te acelera el reactor, cuando lo que quieres hacer es pararlo. Equivalentemente, esto es como tener un autobús que quieres frenar de golpe y para frenar de golpe primero tienes que acelerar a fondo. No tiene ningún sentido. Y como pillas algo delante te dejas el pescuezo. Que entiendo yo que es lo que pasaba allí cuando querías parar. Luego, en ese caso, antes de frenar, luego ya directamente aceleras. O sea, no te da tiempo ni a frenar. Y bueno, esto de hecho es un punto de no retorno. O sea, bajo ciertas condiciones, parar el reactor o hacer cualquier medida va a significar un accidente sí o sí y no puedes hacer nada para solucionarlo. Es una característica que, bueno, pues es una característica, no es un fallo de diseño. Conociendo ya todos estos detalles, toca entrar ya en cómo sucedió el accidente, y paradójicamente todo empezó con un test de seguridad. Este consistiría en dejar que la inercia de la turbina alimentase el generador principal de la central, para así alimentar las bombas principales y continuar refrigerando el reactor. Y el objetivo era muy simple: asegurarse de que en caso de fallo eléctrico se continuaría refrigerando el reactor mientras los grupos diésel iniciaban su secuencia de arranque. Pero no fue tan simple su ejecución. Las turbinas de vapor tienen unos coeficientes de inercia, que son unas características inherentes a ellas y las deben suministrar los fabricantes. Pero en la Unión Soviética, los fabricantes, antes de entregar esas turbinas, no hacían los controles ni las pruebas necesarias para poder garantizar esos coeficientes de inercia. Y probablemente esto se deba a las condiciones que hablábamos antes de sobrecarga a las que estaban sometidos los fabricantes. De esta manera, las pruebas de inercia se tendrían que hacer de manera experimental en la propia central nuclear, y anteriores tests demostraron que la inercia no era suficiente, pero no se trató de resolver de otras formas posibles, como por ejemplo mejorando los grupos diésel. Así que aquí entramos en materia. El día 25 de abril de 1986 empezó la bajada de potencia del reactor, para llevar la planta a las condiciones necesarias para hacer ese test de seguridad del que hablábamos antes. Sin embargo, el test se aplazaría hasta la madrugada debido a la altísima demanda energética en ese momento. A las 2 de la tarde se desconectaría el sistema de refrigeración de emergencia para evitar que actuara durante la realización del test. Pese a que acabó siendo aplazado, no se volvió a conectar. La potencia necesaria para realizar este test era de entre 700 y 1000 megavatios térmicos, y era una prueba que ya se había hecho en otros RMBK, con éxito, o sea que en principio la prueba en sí no debería ser peligrosa para este caso. Pero lejos de esos valores, a las 00:28 del día 26 de abril, la potencia era de unos 30 megavatios, muy lejos de aquel valor. Y esto era debido a un fallo del operador del reactor. Él aconsejaría abortar la prueba, porque a potencias tan bajas no se tendría una lectura fiable, pero el jefe de sala ignoró su recomendación. Con una potencia tan baja, evidentemente no puedes ni siquiera plantearte hacer el test que se basaba básicamente en hacer que la turbina girase por inercia, que accionase el generador y refrigerase el reactor con la propia energía eléctrica que proporciona el generador. Bien, pues el reactor se contaminó con xenón, ya que a potencias bajas, después de haber estado mucho tiempo a potencias altas, pues hay un transitorio, que se le llama el transitorio del xenón, que bueno, es un pico que tienes al cabo de 8 horas, pero que te va subiendo durante esas 8 horas. Al cabo de 8 horas va bajando. Bien, este gas, pues bueno, es lo que se considera un veneno neutrónico y es muy fuerte, y de hecho lo que hace es impedirte que luego puedas volver a subir la potencia bajo ciertas condiciones, si te esperas demasiado. Si te pilla en medio del pico, olvídate. Los operadores pensaron que aún tenían tiempo de rectificar y extrayeron barras de control. Y así pues compensan el envenenamiento por xenón con un aumento de reactividad extrayendo barras. Y esta era la idea. Pero al mismo tiempo, como sabían que estaba contaminado y que en cualquier momento esta contaminación por xenón podría bajar e inestabilizarse el reactor, ya que
al mismo número de barras de control, pues si se te va el veneno, pues la potencia aumenta. Pues lo que hicieron es activar 2 bombas de agua auxiliares para refrigerar más el reactor y en caso de que eso sucediera, darles un margen de tiempo a poder reaccionar. Aunque al final esto fue también contraproducente porque si tu intención es hacer un test para hacer girar una turbina, si metes más agua para la misma potencia, la producción de vapor te va a bajar. Por tanto, también te baja la presión de vapor en la parte de la turbina y no vas a girar la turbina que luego tiene que hacer girar, tienen que accionar las bombas de agua eléctricas mediante el generador. Los operadores, al saber que la presión en la turbina era muy baja, pues para evitar que se parara el reactor por disparo de la turbina, por presión demasiado baja, redujeron lo que se llama el tarado de disparo de la protección del reactor para que, si dispara la turbina, automáticamente dispara el reactor, básicamente porque no tiene sentido tener el reactor encendido con la turbina parada. Y bajaron el tarado de 55 kilos de presión a 50, porque sabían que les estaba bajando la presión. Para compensar esta bajada de presión, también extrayeron aún más barras del reactor para así compensar, intentar aumentar un poco más la potencia y así aumentar la producción de vapor y que durante el test pues, no se quedaran sin vapor para hacer girar la turbina. Se estaban encadenando acción tras acción tras acción y cada una de esas acciones al final desencadenaba un inconveniente que derivaba en la siguiente. Sí, era como un bucle cerrado que no podía salir. ¿Cómo acaba todo eso, aparte del boom? Bueno, pues momentos previos ya al test directamente, pues habían tan solo 6 barras de control insertadas en el reactor y el mínimo, ojo, habían 6 y el mínimo eran 30. Joder, vale. En cualquier momento no podías bajar de 30 y estaban en 6. Al mismo tiempo, el reactor estaba muy sobre refrigerado porque actuaban las 2 bombas auxiliares que añadieron más agua al reactor. Y al final, el hecho de que el reactor esté muy sobre refrigerado provoca que cuando ocurre el choque térmico durante el accidente, se rompan los canales de combustible, ya que evidentemente tú coges un vaso de lavavajillas que está a 50 grados, lo metes en agua con hielo y el vaso se rompe. Es por el choque térmico. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, pero logrado. Pues a partir de este punto, cuando cierran las válvulas en dirección a la turbina de vapor, conectan los generadores diésel para que vayan empezando su secuencia de arranque y poder sustituir a esas bombas de agua que cuando se queden sin electricidad por parte del generador, pues que hayan otras de respaldo alimentadas por los generadores diésel. Y esa era la idea del test. Al cabo de 20 segundos de cerrar el paso de vapor a la turbina, con el menor caudal de vapor a la turbina, esta iba ralentizándose cada vez más. Las bombas principales dejaron de aportar agua al reactor, ya que evidentemente se iban parando, y aquí se produce el primer incremento de potencia. Es cuando ya el reactor empieza a salirse de esos 200 megavatios de los que partías, empieza a salirse y empieza el accidente. Como había dicho antes, un incremento de temperatura en el reactor provoca un aumento de potencia. Y si se te están parando las bombas con el reactor en marcha y no sustituyes ese caudal, si aumenta la temperatura te va a aumentar la potencia. Por tanto, se cierra el bucle y se descontrola el reactor, tal cual. Como en el fondo del reactor pues, estaba toda la potencia acumulada, empezó el agua a hervir y este incremento de hueco en el reactor, ya que sustituye esa agua por vapor de agua, esto al final es un hueco que tienes. Este incremento de potencia eliminó parte del veneno por parte del xenón, por lo tanto aún te aumenta más la potencia. Y al final esto provoca que con el choque térmico que tienes de ese incremento de potencia tan de golpe, estás debilitando los tubos de presión que al final se acaban rompiendo porque son más susceptibles y al final acaban fugando. Y a medida que se rompen tubos de presión, pues el agua se va vaporizando más y que pierdes presión en el tubo, lo cual aún aumenta más la potencia y el reactor así se va descontrolando paso por paso. Sí, poco a poco, por cada incremento de temperatura hay un aumento de potencia y esto al final pues te lo hace muchísimo peor. Total, que al final ¿cómo acaba todo? Bueno, pues al final pasó que cuando se dieron cuenta, ya que en el panel de control de la sala de control, bueno, pues habían evidentemente errores en potencia y en caudal, al menos eso lo indicaba.
Y bueno, pues intentaron parar el reactor. Esto es, pues, introducir todas las barras de control de golpe, un total de... Si habían 211 barras de control en el reactor y habían solo 6 metidas, pues eso significa que entran de golpe 206 barras de control. ¿Y recuerdas lo que te había dicho antes de que bajo ciertas condiciones, al entrar la barra de control, hay un aumento de potencia? Se aceleró. Pues, si con una ya es grave, imagínate 206 al mismo tiempo, todas. Bueno, pues cuando pulsaron el botón, al cabo de unos cuantos segundos, la potencia les subió de golpe y subió tan bestialmente que sencillamente se rompieron todos los tubos de presión, la tapa del reactor entera, no las tapas de los tubos, sino la tapa entera del reactor, que pesa 2.500 kilos, se levantó, saltó por los aires y cuando aterrizó lo hizo en una posición casi vertical. O sea que imagínate la fuerza que tenía que tener eso. Y esto fue a causa del aumento de potencial de golpe que hubo en la parte del fondo del reactor al insertar las propias barras de control que paradójicamente servían para detener el reactor. O sea, el propio sistema de protección del reactor acabó destruyéndolo. Y lo peor es que, bueno, de hecho, este fallo de diseño se supo 3 años antes del accidente, que hubo un casi accidente, por decirlo de algún modo, en Lituania, en un reactor casi igual, y no se hizo nada para corregirlo. O sea, sabían que eso podía ocurrir, pero dijeron, bueno, es que esto es una cosa que es muy difícil reunir las condiciones. Bueno, pues 3 años después pasó a grande. Que eso vaya a pasar. Bueno, pues pasó en el 83, dijeron que era muy difícil, en el 86 volvió a ocurrir, pero esta vez mucho peor. Y bueno, pues evidentemente, pues con esa explosión, pues el edificio del reactor irreconocible, pues dejó de existir prácticamente. El edificio de las bombas de agua pues colapsó, el propio reactor pues, desapareció tal cual y evidentemente con la explosión se liberó el inventario completo de gases nobles radiactivos del reactor junto a otros productos de fisión volátiles como yodos, telurios, cesios, estroncios y bueno, media tabla periódica al medio ambiente. Y con esto pues después de esa explosión el grafito, que además es combustible, es carbón tal cual, pues hubo un incendio en el reactor que tardaron 10 días en extinguir. Y así fue el accidente de Chernóbil. Cagada tras cagada y una falta de cultura de seguridad, pero brutal. Esto es inconcebible. En Occidente ya lo era antes y hoy en día, incluso con las mejoras que han habido, es que es algo impensable en nuestras centrales. O sea, es imposible. No, es un accidente que no puede ocurrir aquí. Es físicamente imposible. Espero que les haya servido este vídeo para comprender mucho mejor la entrevista a Josep. Comenta por aquí abajo qué opinas sobre lo que nos ha contado y si conoces algunos otros datos interesantes sobre el accidente. Próximamente trataremos otros temas nucleares, como la forma en la que se gestionan los residuos radiactivos, cómo funcionan los reactores de fisión o cómo han ocurrido otros accidentes como el de Fukushima, que no tiene que ver con este caso, y las consecuencias que han tenido. Aunque antes de todo eso veremos otras cuestiones y curiosidades interesantes sobre energías renovables, vehículo eléctrico, conceptos sobre energía y muchísimas otras cuestiones. Así que como siempre, para estar al tanto de todos estos asuntos, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos de nuevo muy pronto por aquí. Sígueme la corriente. Continua o alternado, de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.